Los conceptos vertidos en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien los presenta. Aprende a cuidar a los que amas, mientras te cuidas a ti mismo. Cuidémonos. Conducido por el doctor Carlos José Gómez. Hola, bienvenido, bienvenida. Te saluda el doctor Carlos José Gómez. Este espacio está dedicado a las personas que cuidan. De una manera u otra, a lo largo de nuestras vidas, nos veremos en la posición en la que tendremos que cuidar a alguien con un resfriado, que sufrió algún problema gastrointestinal o requirió alguna cirugía, por ejemplo. En estas ocasiones nos vemos ayudando a tomar medicamentos, cuidando una fiebre con paños húmedos o limpiando alguna herida. Y lo hacemos de la forma en que sabemos, generalmente como nuestros padres nos han cuidado en algún momento y quizás en el mejor de los casos, como hemos visto que algún profesional lo ha hecho con nosotros cuando hemos sido los enfermos. Esto pues adquiere una dimensión diferente cuando se trata de cuidar a alguien que sufre una enfermedad que lo acompaña por largos periodos de tiempo, que tiene una enfermedad avanzada o altamente debilitante. Y ya no es pues nuestro hijo que tiene un resfriado leve que le dura 3 o 4 días. En estas situaciones nos podemos ver en una situación en la que pensemos y necesitemos adquirir ciertas habilidades relacionadas con la salud, como ayudar con la movilización, alimentación, incluso manejar cierto equipo médico como las bolsas recolectoras de orina, por ejemplo. Todo esto lo podemos aprender leyendo libros, buscando en internet, viendo algún video, escuchando un podcast, pero son los profesionales de la salud que nos rodean quienes en realidad son nuestro mayor apoyo en estas situaciones. Y en esta ocasión, para hablar un poco sobre los cuidados en el hogar, contamos con Cecilia Mengíbar, licenciada en enfermería, con máster en cuidados paliativos por la Universidad de Valladolid y coordinadora de domicilios de Hospice La Cima. Bienvenida, licenciada, mucho gusto tenerla aquí. Gracias, doctor, gracias por la invitación. Un gusto también estar acá y compartir con ustedes. Considero en lo personal que muchas de las cosas que hace enfermería como profesión ya establecida en el sentido de poder delegar, gestionar y organizar las tareas relacionadas con la atención en salud, también se pueden aplicar en los contextos de los cuidados en el hogar. Y me acuerdo de esta noción cuando empecé a hacer mi formación en hospitales, de que enfermería siempre era bien organizada, tenía un horario con cuándo va a cumplir qué tareas, de antemano ya tenían preparadas las torundas, con los procedimientos había algo bien sistemático en los movimientos para evitar pues que las cosas se infecten, llevaban fichas con los medicamentos de los pacientes y siempre pues tan siquiera desde el lado médico yo sentía que nosotros no éramos tan así. Sí tenemos esto de que a tal hora debe estar todo ya hecho, ¿va? Y quizás sí con los procedimientos sí más sistemáticos, pero siempre noté que enfermería nos llevaba 5 pasos adelante en cuanto a organización y eso pues me hace preguntarme qué ha notado enfermería en cuanto a por qué es importante el orden y por qué la organización cuando se trata ya de cuidar a otras personas. Claro, claro que sí. Bueno, nos caracterizamos un poco por ser un poco organizadas, llevar un poco el mando. También pues nos gusta cuidar y sobre todo eso nos hace prepararnos un poco, organizar lo que estamos haciendo. Y en este caso creo que sí es importante, si vamos a cuidar a alguien o somos cuidadores de alguien, planificarnos un poco qué es lo que vamos a hacer con ellos y plantearnos a dónde vamos a estar. Sobre todo si estamos hospitalizados y vamos a casa o si la casa, como les digo, el lugar para cuidar a un paciente y la mayoría de los pacientes siempre quiere estar en casa. Sí. Pero a veces en nuestro contexto la casa no es la mejor opción.
sobre todo si estamos viendo algo económicamente y que a veces en casa solo hay una cama. Y una de las condiciones para poder estar en casa es que tengamos lo mínimo necesario que vamos a utilizar. Entonces, desde ahí comenzamos a organizarnos. Desde enfermería empezamos a ver quién puede ser. A veces pensamos que ya hemos elegido quién es el cuidador principal. Y en caso de nosotros, siempre el cuidador principal le toca al que vive el familiar, o sea, el que le queda más cerca, o tal vez es el hijo con quien vive, o qué sé yo, pero no es la persona más idónea porque no está capacitada. Entonces, lo lanzamos al agua, como les digo, a veces sin saber nadar. Entonces, es un poco complicado. Creo que de lo primero es saber quién es la persona más capacitada para poder hacerlo. Quién va a llevar como la batuta o el orden o el mando de este paciente al que se va a cuidar. Y de ahí comenzar a planificarnos, comenzar a ver roles, comenzar cómo va a ser, la condición me va a cambiar. Entonces, probablemente yo solo le asistía para acompañarlo al baño, para que caminara un poco, pero ahora que se hospitalizó y que tal vez fue una caída, ha sido una operación o qué sé yo, eso me cambia ya mi rutina o lo que yo ya tenía plasmado y que yo conocía. Entonces eso me tiene que indicar a mí un poco que yo tengo que aprender probablemente ese paciente va a estar encamado y ahora cómo voy a hacer, cómo va a ser el baño si yo no lo puedo levantar, cómo va a ser el baño en la cama, cómo voy a dar esos cambios de posición. El medicamento, ¿cómo lo voy a cumplir? Probablemente yo solo sé dar un medicamento oral y ahora le dejaron algún medicamento intramuscular y ¿cómo lo cumplo si yo no estoy capacitado para hacerlo? Entonces eso nos ayuda a podernos planificar y organizar. Y también buscar un poco de apoyo. ¿Quién en la familia, verdad? A veces nos hacemos cargo un poco, sí, yo llevo, pero también hay que distribuir un poco de las actividades de todo lo que hacemos en el día y de acuerdo al contexto, a la situación que estamos viviendo en ese momento, ver quién más me puede apoyar y no cargarme solamente yo, sino que poder delegar un poco de funciones. A veces pues nos sentimos un poco como mujeres, a veces en este caso nos hacemos como más maternales. Y tal vez si hay hombres que son hermanos no los incluimos mucho, pero también pueden cuidar o pueden ayudar de alguna otra manera, delegándole otras cosas, tal vez el súper, la compra de los medicamentos, o tal vez hay que llevarlo a una cita, a una cura o qué sé yo, y eso ya también es apoyo o es ayuda porque ya eso me ayuda un poco. Y en el organizarnos un poco, pensar en las actividades, si yo tengo ahí en las 24 horas del día, comenzar y delegar todas las actividades que yo tengo que hacer. Si yo tengo que ayudar a bañar al paciente, si yo tengo que hacer la comida, si tengo que dar medicamentos, si hay que llevarlo a una curación, si hay que curarlo. Y todo eso es bueno anotarlo y llevar como un registro de cuánto tiempo me lleva a mí para hacer esta actividad. Entonces eso me permite a mí organizarme un poco, porque normalmente el cuidador principal también tiene otras funciones, no solo cuidar al enfermo, sino que a veces este cuidador principal también trabaja, tiene esposo, tiene hijos y tiene la responsabilidad de cuidar. Entonces, es un poco difícil poder organizarse con tantas actividades. Si a mí la situación del paciente o de mi familiar que estoy cuidando ha cambiado, me va a consumir mucho más tiempo y me va a demandar más actividades que yo tengo que hacer. Entonces, sí es importante planificar para organizarnos muy bien cómo yo voy a actuar para que esto no me agarre de sorpresa o no me sobrepase, porque entre más actividades yo voy a estar más cansada y no voy a poder ayudar, aunque yo quiera hacerlo con todo el amor del mundo, hacer las cosas, yo no voy a poder responder. Porque probablemente en la noche, si este paciente no me duerme bien o mi familiar no me duerme bien, yo tengo que estar pendiente de él toda la noche. Y todo el día yo tengo que estar activa porque tengo que hacer la comida, porque tengo que ayudarle a caminar, porque tengo que bañarlo, porque tengo que hacer muchas más actividades y tengo que responder también. Entonces sí hay que organizarnos un poco y delegar y ver las actividades con las que yo puedo y las con las que yo no puedo, pues también pedir ayuda. Sí, siento que muchas veces al inicio se puede ver la organización como un trabajo extra, ¿va? Porque uno puede estar acostumbrado a ir solventando las cosas que van apareciendo, pero tomarnos este tiempo de ver cuáles van a ser las cosas que se van a necesitar hacer, qué recursos necesito para hacerlo. Y ya no solo recursos pues materiales, sino en este caso
personas que tengo a mi disposición, que nos podemos ayudar en qué es bueno mi hermano y que entonces colabore con eso. Quizás yo no pueda ayudar mucho con la movilidad, pero tengo otro pariente que sí tiene más fuerza, ¿verdad? Entonces, siento que ese es un primer paso que todo cuidador debe dar en el hogar, ¿verdad? El poder ver los recursos, las necesidades y después ir viendo cómo actuar al respecto. Mencionaba también ya lo del trabajo en equipo, y en enfermería también me llamaba la atención, tan siquiera desde mis perspectivas, ya de interior puede ser un poco diferente, pero que como gremio están más unidos que el médico en general. El médico lo siento un poco apático cuando ya busca la organización, y sentía tan siquiera en los hospitales del estado que enfermería pues tenía mejores horarios o tan siquiera más organizados, ¿verdad? E incluso las tareas diarias tenían su calendario con quién era responsable qué día, y nosotros un poco como que hoy qué hay que hacer y vemos qué hacemos, ¿verdad? Entonces, el trabajo en equipo, el saber que los otros van a hacer sus cosas y de que se puede delegar responsabilidad en las otras personas, nos ayuda. ¿Qué ventajas ha visto dentro de las familias cuando se logra distribuir bien las tareas? Bueno, sí, la verdad que trabajar en equipo alivia mucho, digamos, la carga también. En el caso del trabajo, pues cuando se está trabajando y se hace en equipo, la verdad que es hasta más ameno, es para poderlo hacer. Y con la familia, bien, o sea, a veces, si bien es cierto, hay muchas familias que tal vez siempre hay muchas diferencias. Eso sí lo vemos bastante. A veces tal vez no hay esa comunicación, o a mí no me gusta andar molestando a nadie. Entonces, cuesta. Quizás toca recordar un poco que a veces uno no lo hace por uno, sino que por la persona que está enferma. Probablemente, o sea, esa persona, yo tengo mucho tiempo, mi familiar puede ser mi mamá, y que yo tal vez estoy peleado con todos mis demás hermanos, pero mi mamá lo necesita. Entonces, yo voy a tratar de llevar las cosas en paz, en bienestar de ella, porque será algo que le va a beneficiar a ella, y indirectamente e indirectamente a mí también me va a beneficiar, porque yo voy a tener el apoyo de alguien más. No es lo mismo que yo esté remando sola ahí contra la corriente, ahí en medio de un río, que verdad, que vaya duro y dándole duro, a que vaya acompañada y que vayan otros remando al mismo son. Entonces ahí eso me va a ayudar y se me va a hacer más fácil y va a ser más liviano, digamos, el esfuerzo que yo voy a hacer. Lo mismo nos pasa con los pacientes. Irnos organizando, el poder ver, buscar, digamos, los recursos. A veces me dicen, pero es que solo yo estoy. Siempre hay alguien, por lo menos aquí en nuestro país, nos caracterizamos muchísimo porque todos queremos ayudar. A veces el vecino de enfrente, a veces el compadre, a veces cualquier otra persona siempre está dispuesto a ayudar. Entonces, eso lo tenemos que aprovechar, porque tal vez si yo no tengo una familia muy grande o numerosa que me pueda ayudar, pero también la gente de la comunidad me puede ayudar. Entonces, buscar esos recursos y aprovecharlos, o sea, aprovecharlos de buena manera, no solo para irle a contar o para que vaya a ver algo, sino que para que me ayuden en alguna actividad, de eso de poderle delegar algo a ella, porque como le digo, el trabajo en equipo, eso nos va a ayudar y nos va a aliviar un poco la carga. Porque también no es bueno lo que me decía de que ahí vemos qué hacemos en casa. Ahí me hizo venir un poco un recuerdo de alguien que cuidamos en casa. Y bien, le voy a contar esta historia porque fue muy dura. Era una paciente joven, una chica joven, 36 años. Y bueno, le dio una enfermedad y la llevaron al hospital. Y la ingresaron y eso, y el cuidador principal, bueno, solo el esposo y 2 niños. Una de 12 y la otra como de 14 años. Entonces le dio un Guillain-Barré. Entonces cuando esto, pues al final el Guillain-Barré atrofia los músculos y ellos no se pueden movilizar. Entonces, bueno, él estaba tranquilo, pues estaba todo en el hospital, pero cuando le tocó, estaba en un hospital privado, pero de repente le dijeron, bueno, se tiene que ir a casa. Y llevaba una sonda nasoyeyunal y bien. Cuando le dijeron, se tiene que ir a casa, pero se va a ir solo. Entonces, o sea, no llevaba personal capacitado
Y él en su momento tal vez no ponía la atención para ver cómo eran los cuidados, cómo era esto. Entonces, de repente, quizás cuando le dijeron, se va para casa y se va mañana a tales horas, ahí empezó a reaccionar un poco y decía, qué duro es que me manden sin herramientas a casa, porque no tenía la cama con las condiciones, no tenía el espacio con las condiciones, no se había preparado para cuidar en su vida, había cuidado hacia alguien, ¿verdad? Ahora era su esposa, que era ella, digamos, quien llevaba el mando de las demás cosas en casa, y ahora los hijos un poco pequeños, y ahora quien tome ese rol también, ¿verdad? Entonces, me decía que fue un poco duro porque le tocó que aprender así a la fuerza y ver de qué manera, o sea, iba paliando la situación. Entonces, y bueno, la verdad que es cierto, porque es que cuando nos avientan a algún lugar sin conocer, ¿vea? O sea, al final da temor, y también tenemos temor de equivocarnos. Y si no nos preparamos, por eso sí es muy importante prepararnos, orientarnos, o que alguien nos capacite un poco para lo que nos vamos a ir a enfrentar, sobre todo porque la condición de la paciente, de la persona que estamos cuidando siempre nos va a ir cambiando. Entonces sí nos tenemos que preparar en esa parte para poder ir haciendo todo, y así todo el equipito prepararse para cuidar. Pues la educación es fundamental, y la información sobre la enfermedad y las particularidades que puede requerir, como nosotros en el papel de cuidadores, ¿verdad? Considero que tener información, estar educados, nos ayuda a disminuir el estrés, la ansiedad y esta sensación de incertidumbre que nos puede llegar a acompañar como cuidadores. Y así un dicho común es que nadie nace sabido, ¿verdad? Incluso nadie nace con las habilidades para hacer una curación. Yo me acuerdo en la primera vez que me tocó hacer una curación de una úlcera en un pie diabético, yo estaba nervioso. Y incluso pues había pasado tiempo viendo cómo lo hacía mi superior, leí los pasos, los memoricé, pero ya la primera vez uno está ahí como, ¿dónde pongo esto? ¿Dónde está la torunda? ¿Estoy haciendo mucha presión o no? ¿Verdad? Pero con el tiempo se vuelve ligeramente natural. Menciono esto pues para que los escuchas, cuidadores que estén escuchando, estén sabedores que la primera vez que tengan que cambiar una bolsa de colostomía, que tengan que ayudar con la alimentación o con alguna otra cosa a la persona que están cuidando, pueden sentir inseguridad, y es normal. Y como mencionaba, pues son los profesionales que nos rodean quienes nos pueden ayudar mejor en estas situaciones. Quizás a veces depende en gran parte del profesional. Hay profesionales más o menos prestados a la educación, más allá de solo la receta o cosas así. Y es aquí donde se valora pues las calificaciones que ya dan el aprender sobre cuidados paliativos, que ya está bien enfocado a las personas, a la familia, más allá que a la enfermedad. En este sentido, no sé qué recomendación le puede dar a las personas para mostrarse curiosos, sí, pero de quizás una manera amigable con los profesionales, porque lo hacen por el interés de la persona que están cuidando y para ayudar mejor. No es por molestar ni nada de eso, ¿verdad? ¿Qué les puede decir para que se animen a preguntarle a los profesionales de salud? Bueno, creo que todo lo nuevo nos causa incertidumbre y nos asusta. Creo que eso a todos es normal. Y aquí hay una parte así como bien importante, porque el cuidador principal primero sí tiene que tener la habilidad de poder aprender, y también de tener, digamos, la templanza de agarrar y decir, yo lo voy a hacer. ¿Por qué? La seguridad. Porque muchas veces nos dicen, yo no soy capaz de agarrar una aguja. Yo si miro sangre, corro. Si veo una herida, caigo desmayada, ¿verdad? Entonces también identificar, digamos, la persona capaz que uno dice, no, hombre, si yo voy y veo un poco de sangre, me desmayo. Pero
hay gente que dice, no, yo lo puedo hacer. O sea, a mí si usted me enseña, yo lo puedo hacer. Entonces, creo yo que una parte principal es que el cuidador principal sí se identifique. Yo siento que yo soy bueno para eso, ¿vea? Porque no es lo mismo cuando me dice alguien, mire, vaya a cambiarle, usted va a cuidar a su familiar y usted va a ser el encargado de, vaya, ahora lo va a hacer baño en cama, ahora usted le va a cambiar el pamper. Y hay mucha gente que se me corta en eso y probablemente uno dice, puchica, pero ¿y por qué? Vea? Pero probablemente viene el otro contexto, que esas personas quizás no tienen hijos, que nunca han cuidado a nadie, nunca han tenido el contacto con alguien así, y es normal que tengan miedo. Entonces, pero si uno orienta, si uno les enseña, si uno los hace partícipes, algo importante en nosotros, que sí lo hacemos mucho, es que a la familia la hacemos partícipes de los cuidados de su familiar. Y eso ayuda para que cuando vayan a casa, el cuidador que va a estar ahí pendiente de él ya sepa cómo hacerlo. Y a veces pasa, tenemos ambos, cuidadores que quieren estar encima 24/7, pero también los otros que se nos corren. Que les digo yo, son aquellos que cuando vamos a pinchar, que vamos a sacar sangre, que vamos a hacer algo, salen corriendo porque tienen pavor y tienen miedo. Entonces, una forma amigable eso, poder pedir, yo quiero ver, yo quiero aprender, la manera de acercarme, pues, o sea, yo voy para casa y yo voy a ser quien lo va a cuidar. Entonces, a mí sí me gustaría aprender. Y créame que todo el profesional a quien se le acerque de esa manera, le va a enseñar. La educación es una parte de nosotros y sobre todo en enfermería es muy importante el hecho de que nosotros, o sea, llevarnos y quedarnos tranquilas de que el cuidador principal aprendió. Y ya con eso nos damos por satisfechos de que aprendió, que estamos seguros que sí lo hizo bien, porque en cuidados paliativos nosotros también les enseñamos muchas cosas y el cuidador principal aprende hasta utilizar una vía subcutánea para cumplirle medicamento al paciente y le enseñamos a cómo identificar, a cómo pasar escalas del dolor, cómo saber, cómo administrar medicamentos. Pero como nos toca, o sea, tenemos que darle todas esas herramientas y sobre todo educar, enseñar. Porque de lo contrario es muy difícil. Si nosotros no enseñamos o no educamos, es muy difícil que las personas sepan, ¿verdad? Entonces es también deber de parte de nosotros capacitarlos para que ellos puedan ir a casa y que tengan esa seguridad, que ellos se sientan seguros que están haciendo las cosas bien, porque si no hay mucho miedo de que quizás no lo estoy haciendo bien o quizás no era así. Entonces sí es muy importante que aprendan y enseñarles la manera correcta de hacerlo. Para que a la hora de llegar a casa, les digo, hay cosas hasta muy sencillas. El hecho de darle la alimentación a un paciente. Me los encuentro de repente y dejan la cama que no le suben respaldo y dicen, no, si es que así se lo toma. Y le digo yo, no, si la cama para eso es que, o sea, la tenemos y hay que subirle todo el respaldo para que ese paciente pueda tragar bien. Porque si no, ahí de repente va a tragar mal y bueno, nos va a hacer una aspirativa. Entonces, hasta cosas así tan sencillas, pero que las aprenden. Y la familia, siempre el cuidador principal, siempre... Y bueno, en la familia siempre hay característico que hay alguien que siempre anda encima de todo y es a ese el que tenemos que agarrar mucho y enseñarle mucho, que es el que más quiere aprender. Porque cada quien, o sea, hay que identificar, digamos, quiénes son los más capaces de eso, porque hay otros que sí no, y también uno lo entiende, ¿verdad? Porque tal vez no tenemos esas capacidades, pero bien, son buenos en otras cosas. Entonces ahí sí identificamos esa parte. Sí, esto que hemos estado hablando ahorita como introducción al capítulo, se me hace de profunda importancia para los cuidadores, el hecho pues de valorar la organización, de valorar el trabajo en equipo y lo empoderante que puede ser la educación, ¿verdad? Siento que esto nos ayuda a sentir que la carga es menor cuando estamos conscientes de por qué pasan las cosas y cuáles son nuestras opciones como para tomar decisiones. Ahora me gustaría ir tocando algunos puntos que pueden ser dudas comunes dentro de los cuidados en el hogar. Ya mencionaba pues esto de la alimentación y sí, quizás a uno ya en el medio pues se le puede hacer lógico que alguien no come o no bebe acostado, ¿verdad? Pero alguien que no venga, pues algo tan sencillo como levantar el respaldo y eso evita pues que los alimentos se vayan por otra vía, que no se vayan al pulmón, ¿verdad? Y que eso es un problema gravísimo y que muchas veces no se dimensiona desde el lado del cuidador.
En cuanto a las comidas, pues, ¿qué nociones generales nos puede dar para la alimentación de personas que tienen alguna dificultad? Ok. Sí, quizás con las comidas sí es un tema, les digo yo, de alimentación un poco complejo y que vamos a comenzar con lo más fácil, quizás con consistencia. La consistencia dependerá cómo está el paciente, porque les digo, a veces me le están dando carne a un paciente que no tiene dientes y, y cómo, o sea, cómo va a triturar estos alimentos. Entonces, por ahí partimos. Poco de ver si ya este paciente ya no me puede masticar mucho, se le está dificultando, entonces cambiar la consistencia de los alimentos, ya hacerlos tipo papilla, puré, licuarlos. Si yo quiero pues que coma carne, entonces le hago un licuado de verduras y ahí pongo la carne de alguna sopa o algo. Y las cosas trituradas, eso le va a hacer un poco más fácil al paciente también de comerlo. Tener un buen respaldo, ¿verdad? Muchas veces en los pacientes adultos nos pasa esto de que hay un problema para deglutir los líquidos. Entonces ahí nos pasa de que están tomando líquidos y empiezan a toser. Eso no es normal. A veces la gente piensa, que siempre hace eso, pero en realidad no es normal. Es mejor espesar un poco los líquidos, porque a veces las cosas muy líquidas, valga la red, nos hace que empiecen a tener este reflejo porque hacen unas microaspiraciones o que se nos van para el pulmón un poco de agua, y esto sí es necesario mejor hacerlas más espesas. Si las hacemos más espesas, eso nos ayuda a que las pueda deglutir mejor, tragar mejor definitivamente. Entonces, ¿cómo las podemos hacer más espesas? A veces el agua o qué sé yo. Hay espesantes especialmente para eso que nos ayudan a darle consistencia, a hacerlas así, que no le cambian el sabor, el color ni nada. Pero también, si no, pues el espesante es un poco a veces difícil de conseguirlo, de tenerlo, a veces que también, digamos, en los hospitales nacionales no lo tenemos. Pero sí tenemos gelatina de Castilla, que es la simple, sin nada. Entonces eso sí nos ayuda y lo usamos como un espesante y eso nos ayuda a hacerle grueso. Porque le hacemos ese grueso como néctar, como los jugos, les digo yo, que vienen así con néctar, y eso nos ayuda a que puedan deglutir mucho mejor. Y así les va muy bien a los pacientes. Y en cuanto a veces existe esta noción de casi que querer obligar a alimentar a las personas, ¿verdad? Cuando a veces pues la misma enfermedad quita el apetito, da náusea o hay otro tipo de problemas, ¿va? ¿Cuál es la posición en estas circunstancias? Ok. Bueno, en este caso, siempre al cuidador principal le van a exigir que le dé de comer. Y siempre va a ser así porque le van a decir, usted es el encargado de que coma. Y quizás como cultura, lastimosamente también tenemos un dicho, enfermo que come no se muere. Entonces, con el tema alimentación somos muy aprensivos, estamos siempre bien encima y no quiere comer y eso. Pero quizás va a depender mucho de la condición del paciente y de la enfermedad. Hay que recordar que probablemente no es que el paciente no tenga hambre, si probablemente él quisiera comer muchas cosas, pero su condición en este momento no se lo permiten. Es un paciente que está con náuseas, un paciente que está con vómitos y eso, un paciente con una obstrucción intestinal. Muchas veces les digo, pónganse del otro lado. Imagínense que han comido algo que no les cayó muy bien y que se sienten con eso, como lo decimos, embotados, que el estómago sienten que les va a explotar y qué sé yo. Y si alguien les pone la comida más rica de este mundo, ¿se la comen? Todos que me dicen, no, ¿verdad? Aunque me den lo más rico, lo que a mí me encanta, lo que a mí me gusta, lo más caro, no me lo como. Porque no es que yo no quiera, sino que mi organismo tampoco me lo permite. Entonces, aquí sí hay que entender un poco al paciente. También quizá en eso sí hay que fraccionar un poco las comidas. Eso siempre lo doy como sugerencia. Probablemente no hacer solo 3 tiempos de comida, sino que hacer 6 tiempos y que la cantidad de los alimentos sea menos. También nos pasa que los pacientes cuando están enfermos pierden el apetito. Entonces, nosotros ¿qué queremos? Que coma. Y queremos que coma bien. Entonces, siempre le ponemos el plato a rebalsar para que se lo termine. Pero en nosotros, muchas veces, los pacientes, por no tocarle la comida, porque no se desperdicie, por qué sé yo,
tal vez esos 2 o 3 bocados que pudo haber dado de esa comida no la hace. Entonces es mejor poner poquita porción en más cantidad, o sea, más veces. Entonces eso nos ayuda a que ellos puedan comer, aunque sea poquito, y que probablemente pues logremos que coman algo. Quizás algo que sí también hay que recalcar es que ese 1 o 2 bocados que dé es ganancia. Y siempre hay que buscar un poco el gusto del paciente, porque para mí puede ser lo mejor, lo más sano, pero puede ser que para el paciente no es lo que se le apetezca. Entonces les digo yo, si hay alguien que en su vida no ha comido algo, por decirle, y hay gente que no le gusta el hígado de res, el fresco de carao, que hay gente que no le gusta, le digo, ajá, pero ¿y si ahora se lo están dando? Usted está enfermo, no está en una buena condición, y es lo que le están queriendo que usted coma, no se lo va a tomar. Si ni sano se lo toma, mucho menos ahora que uno está que no quiere, o sea, o que no tiene un buen apetito. Entonces sí preguntar mucho el gusto del paciente, porque eso de que si es algo que se le apetece, se lo va a comer con macanas, o se va a comer aunque sea un poquito más, va a hacer el esfuerzo por comer un poquito más. Así que siempre hay que tratar de verlo de esa parte y pues darles un poquito de ver algo que le guste, algo, o sea, consentirlos un poco en ese aspecto. Sí, otro punto que se suele subestimar es la higiene, ¿verdad? No valoramos lo verdaderamente valioso que puede ser el lavado de manos frecuente o mantener una buena higiene oral. Entonces, ¿cuáles fueran algunos básicos dentro de la higiene de los pacientes en casa? Ok, sí, dentro de las cosas sí hay que mantener, hay que recordarnos que todo esto, si no tenemos una buena higiene, esto nos va a pasar factura después, porque siempre hay microorganismos, hay oportunistas que llegan. ¿Y qué tan vital es esto? Les digo yo, a veces, o sea, pudimos haber prevenido una candidiasis, un hongo en la boca, con el hecho de habernos dado un cepillado de dientes. Entonces, sí es muy importante. Sabemos que si estamos cuidando a alguien, a veces se les olvida, no recuerdan mucho que hay que hacerlo. Sí, a veces, digamos, hasta nosotros mismos que tenemos todas las capacidades, pues no es algo que cumplamos así a rajatabla, más aún con alguien que necesita que alguien lo asista. Claro, y sobre todo un paciente que tenemos que hay un deterioro cognitivo, que cognitivamente tal vez no estamos tan bien. Entonces, todo eso nos implica también como responsabilidad a nosotros y meterlo ahí dentro de nuestro plan de cuidado diario, dentro de las actividades que yo voy a hacer, es que ese paciente después de cada comida, yo hacerle su higiene bucal, limpiarla. Si es alguien que ya no puede cepillarse muy bien, que ya él no lo puede hacer por sí solo y que también no se puede cepillar, digamos, y que pasa más dormidito que despierto, entonces aquí sí tenemos opciones también de poder limpiar diferente, de poder hacer con un bajalengua y una gasa, o a veces, ¿por qué no les digo que se pongan la gasa en el dedo? Porque muchas veces ha pasado que familiares se ponen la gasa enrollada en el dedo, se la meten al paciente en la boca y ya los ha mordido. Entonces ahí sí es mejor, si no tenemos un bajalengua, aunque sea con el cepillo que tenemos o con una cuchara, esa forramos y con esa limpiamos la boca. ¿Y cómo la podemos tener también un poco más limpia y libre de microorganismos que anden ahí o de honguitos que se le puedan hacer? Casi que en todas las casas tenemos bicarbonato. Entonces es algo cómodo, es sencillo y que todos lo tenemos en casa. Entonces en un poquito de agua, poner una cucharadita de bicarbonato y con eso se limpia la boca. Y eso nos ayuda, primero quitamos el mal aliento, quitamos toda esa capa blanca y bueno, la mantenemos muy limpia y evitamos que se nos haga una infección, que también si tenemos una infección, una candidiasis y eso, aparte que es doloroso, nos va a limitar también el hecho de que el paciente coma. Entonces, y es algo tan sencillo. Sí. A veces también siento que es algo que es fácil de evitar y que causa un gran problema a las personas, especialmente pues las que pierden la movilidad, que son las úlceras por presión. Y quizás alguien fuera también, no está acostumbrado a la salud, no valora lo que de verdad puede llegar a repercutir, que hay una herida extra que
se pudiera evitar, ¿verdad? Y muchas veces es difícil recuperar este tipo de úlcera. ¿Qué recomendaciones nos puede dar para evitar las úlceras por presión? Bueno, si es un paciente que está encamado y que ya no se me levanta, le digo yo, bueno, en la medida de lo posible, si está, o sea, dentro de la capacidad todavía funcional del paciente y se puede levantar, movilizarlo las veces necesarias, a veces pasarlo a un sillón o eso. ¿Por qué? Porque también esos pacientes, el hecho de pasar mucho tiempo encamados, siempre tienden a tener zonas de presión. Y sobre todo si tenemos pacientes que están un poco más flaquitos, más delgaditos, siempre nos tienden a hacer más presión, se van haciendo esas zonas como presionadas, puntos rojos, y esto, quieras o no, luego nos va a pasar factura. Sí, quizás aquí no sé los oyentes que están familiarizados puedan estar con el término úlcera por presión, ¿verdad? A todas las personas, incluso a nosotros, la cosa es que nosotros nos movemos, ¿verdad? Pero el hecho de tener una presión constante sobre una parte del cuerpo, especialmente pues las prominencias óseas, los codos, los talones, la espalda baja, la cadera, ¿verdad? Esta presión constante causa daño y de tanto tiempo pues se rompe la piel. Creo que de forma básica a eso pudiéramos llamar úlceras por presión. Y como nos decía, pues como ya no se mueven, nos toca a nosotros moverlo, ¿verdad? Darle vuelta cada cierto tiempo, Claro. pasarlo a otro tipo de lugar con un apoyo diferente. ¿Qué más podemos hacer? Sí, en ese caso, sí ver esas zonas rojas, esos puntos, ¿verdad? Que se nos hacen como bien, que son los más prominentes y que se nos va viendo, vamos viendo que se ponen rojos. Les digo yo, cuando cruzan las piernas, qué sé yo, siempre queda rojo. Entonces, lo mismo pasa con los pacientes que están encamados. Y bueno, es como regla, en el caso de nosotros en enfermería, es como regla que durante el día, movilizamos a los pacientes cada 2 horas para así evitar que se nos hagan todas estas zonas rojas. Y por la noche sí los movilizamos cada 4 horas para contribuir a que duerman mejor. ¿Qué podemos hacer también? Nosotros nos apoyamos mucho con una sábana clínica, le llamamos así, que es una sábana normal que la doblamos en 4, que esa nos ayuda a movilizar mejor a los pacientes, porque también nos podemos apoyar con la ayuda de alguien más y así maltratamos menos al paciente. Entonces lo podemos de lado y también es importante lubricar esta zona. Digo, a veces tema hombres no les gusta que les pongan crema. Y entonces sí hay que lubricar muy bien, hay que poner crema para que no hayan puntos, o sea, que no, la piel también, dependiendo de la enfermedad, también se reseca mucho. Entonces hay que lubricarla bien para que la piel esté íntegra y que no se nos hagan esos puntos rojos, sobre todo para que no se vaya a romper esa piel, hay que cuidarla mucho. Sí, no sé si nos puede aclarar lo de la sábana clínica. No sé, tengo la noción que es, digamos, está la ropa de cama, está la sábana y hay otra que ponemos un poco más corta para solo mover esa y mover al paciente. Así es, sí. Normalmente, bueno, tenemos el colchón, siempre ponemos el cobertor y a veces ponemos otro que nos ayude a que si tenemos un paciente encamado para proteger el colchón, que no se nos pasen los líquidos, que no se pasen los orines. Luego ahí ponemos la sábana, tenemos ¿cómo se llama? El cubrecama, digámoslo así, que es la que normalmente... Y ponemos esta sábana clínica, que la utilizamos, que es una sábana movible para nosotros, que por eso es la función de esa sábana, que la doblamos en 4, la hacemos en 4 esa sábana y eso nos ayuda. Normalmente tratamos de dejarla en la zona que llegue hasta los glúteos, un poquito más abajo de los glúteos, y que nos quede en la espalda, o sea, de glúteos a espalda, porque eso nos ayuda a movilizar como tipo hamaca, les digo. Eso es mucho más fácil para poder movilizar a un paciente. Y cuando ya lo movilizamos y lo ponemos de lado, también hay que recordar, ponemos una almohada para detener la espalda y ponemos otra almohada también entre las piernas, porque también se nos olvida que ahí cuando los ponemos de lado, las 2 rodillas topan. Entonces ahí ponemos también una almohada en medio para que no haya rozadura también ahí.
Y en cuanto a los colchones antiescaras, ¿cuál es su experiencia? Bueno, sí hay que utilizarlos también. Es ideal tener un colchón antiescaras, un paciente que está encamado totalmente las 24 horas del día. Los colchones antiescaras nos alivian mucho. La verdad que la función de ellos es eso. Pues es aire, son tipo, o sea, se llenan con aire y siempre están como en constante movimiento. Llenan, o sea, inflan y desinflan un lado para estar en circulación y que el cuerpo esté en circulación. Pero aparte de tener el colchón antiescaras, igual siempre los cambios de posición estrictos. Creo yo que en nosotros siempre nos ponemos un relojito así estricto de 2 horas. Cada 2 horas hacer los cambios. Es reglamentario. ¿Por qué? Porque todo esto, pues al final, si se nos hace una úlcera, se nos rompe la piel, la verdad que le ponemos otro problema más del que ya tiene el paciente. Sí, lo de los colchones antiescaras pues se me hace como un ejemplo claro de cómo contar con equipo médico pues nos ayuda, ¿verdad? Nos quita cierta carga, incluso pues no solo es mejor para la salud y el confort del paciente, sino también para nosotros como cuidadores. No sé si tiene algún otro ejemplo así de algún equipo médico que pueda ayudar a las personas en el cuidado del hogar. Claro, en la casa pues lo ideal fuera, si tenemos un paciente que estamos cuidando y que esté movilizado, la verdad que lo mejor es tener una cama hospitalaria, ¿verdad? Sobre todo porque nos ayuda para la movilización, porque a veces es muy complicado. Imagínense, tienen una cama grande de estas king y todo, y uno ¿cómo hace? O sea, se tiene que subir literal en la cama para movilizar al paciente. Aparte que uno no le puede poner el respaldo que necesita. Entonces, una cama hospitalaria le alivia muchísimo tanto al paciente porque le facilita, tiene respaldos, tiene movimientos, es más fácil para movilizar a un paciente uno solo, porque le permite a uno solo poderlo movilizar. Tiene barandas, no vamos a estar con ese miedo que el paciente se me va a caer en la noche o qué sé yo, y en lo que me dormí se me cayó. Entonces eso también nos da un poco de paz y tranquilidad a nosotros. Sí, muchas veces pues, quizás sí es cuestión un poco de recursos, pero en muchas ocasiones es solo que no llegamos a valorar de verdad lo que puede significar contar con un equipo ¿va? Que nos haga más sencillas las cosas. Ya para ir terminando, licenciada, a veces puede existir esta sensación de que solo yo puedo hacerlo bien. Si no lo hago yo, entonces no se hacen las cosas. O puede haber cierto recelo por buscar ayuda porque pensamos que no somos suficientes. Entonces yo debo validar de que yo puedo por mí mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué le pudiera decir a los oyentes para que no tengan recelo en buscar quien les colabore a cuidar a su familia? Claro, creo que nos cuesta mucho pedir ayuda o ceder el mando. Eso cuesta mucho probablemente si ha sido así por mucho tiempo o si he sido yo el encargado de este paciente por mucho tiempo. Entonces, sí es importante sentarnos, pensar y decir cómo estoy ahorita, cómo me siento, porque probablemente me siento solo, o sea, solo veo alrededor, normalmente le digo yo, todo gira alrededor del paciente, o sea, su mundo es el paciente, ¿verdad? Y consideran que solo son ellos los capaces de hacerlo, pero no dimensionamos que tenemos mucha ayuda externa y que es importante reconocer, hacer una introspección y decir, bueno, si bien es cierto que yo he pasado todo este tiempo llevando todo el mando yo, pero creo que ahorita, ojo, ya es tiempo de que alguien más lo haga, sobre todo cuando estamos cansados, sobre todo cuando ya empezamos a ver de que ya me canso, que cada vez que me pide ayuda a mi familiar, yo ya le contesto pesado, ya le contesto que ya no quiero ir o que ya voy de mal modo o que ya no hago las cosas con el mismo entusiasmo que yo hacía antes. Así, ojo, decir, mejor que lo haga alguien más, porque yo la verdad que ya me cansé y sé que hay gente que también lo puede hacer bien. Creo que reconocer esta parte va a ayudar y va a aliviar mucho para que los otros tengan apertura, que puedan ayudar y estar ahí y acompañar también. El reconocerlo uno mismo, porque le digo, el cuidador principal
al final claudica, se quema, ¿verdad? No porque quiere, sino que al final son muchas actividades o muchas cosas o la condición del paciente cambia. Y cuando cambia, va a demandar más actividades y eso es lo cansado. Entonces ahí sí aprender a delegar un poco, delegarle a alguien más un poco de la carga que yo estoy llevando y ya pensar un poco también en mí, decir, bueno, yo sé que yo lo hago bien y que probablemente lo ha estado haciendo muy bien por todo ese tiempo. Pero ya es necesario que también descanse y que le delegue a alguien más. Sí, otro punto es que quizás en el país lo más común a la hora de buscar quien nos ayude, pues es recurrir a algún cuidador informal, generalmente mujeres, que quizás no tienen alguna otra experiencia cuidando enfermos, pero que sí son manos extras que nos pueden colaborar en esos momentos. También entiendo que quizás, si bien la formación como enfermería te da herramientas extras para cuidar personas, no todo el personal de enfermería está capacitado como para ayudar con personas que tienen una enfermedad avanzada o que algunos pues puedan estar sobrecalificados como para cuidar a alguien que se considere no muy demandante, ¿verdad? ¿Por dónde deberíamos empezar a buscar ayuda o qué tipo o qué cosas debemos buscar ya en las personas que decidamos contratar con estos fines? Claro, creo que dependerá mucho de la condición del paciente, porque muchas veces, si no es muy complicado el caso, un cuidador ya capacitado, un cuidador formal, porque aquí normalmente son informales porque le tocó al que vive ahí. Entonces esos son los cuidadores informales a los que les toca porque no tienen otra opción. Entonces, el cuidador formal, ese sí, el formado, porque ya tiene un poco de herramientas, capacidades, ya sabe como lo básico de eso, que no son profesionales en sí, que no tienen un título académico, pero sí se han preparado un poco o se han formado para un baño en cama, para cambios de posición, para toma de signos vitales, administración de medicamentos orales. Entonces, eso nos da un poquito la pauta. Y ya dependiendo de la condición del paciente, sí podemos decir tal vez yo necesito un cuidador porque es más acompañamiento, más medicamento oral. O si ya tengo un paciente que yo tengo medicamentos endovenosos o qué sé yo, ya necesito un profesional, ¿verdad? Necesito una enfermera que le esté cumpliendo. Claro está, a veces tema costo, económicamente hablando, pues nos limita un poco. Pero creo que si nos planificamos más, podemos encontrar muy buenas opciones y no dejarlo todo a última hora, ¿verdad? Sí. Sino que eso, si hacemos las cosas con tiempo y vamos por el buen camino, creo que eso nos va a ayudar también a buscar buenos recursos, sobre todo. Sí. Y a los oyentes, pues esperamos en algún punto quizás tener alguna parte 2 y cualquier duda que ustedes tengan, nos las pueden hacer llegar en algún mensaje y preparamos un episodio específico con dudas de ustedes y que la licenciada Mengíbar nos pueda dar algún tipo de consejo, ¿verdad? Y muchas gracias, licenciada, por estar aquí. De verdad apreciamos su compañía y sus palabras hoy en este momento. No, con mucho gusto, a la orden. Cualquier cosa o cualquier consulta, pues también voy a estar ahí pendiente y podemos hacer una parte 2 para seguir y si salen dudas o eso, pues retomarlas, sobre todo con los casos o las vivencias que tengan y eso podemos abonar. Sí. Y a todos los oyentes, pues estamos agradecidos de que nos llegar a sus casas, a sus carros, a donde nos escuchen y esperamos de verdad hacerles compañía y que se sientan acompañados. Tenemos un episodio nuevo cada mes gracias al Centro Cultural de España en El Salvador, a los estudios y distribución de la Radio Tomada en colaboración con saludmv.com. Aprende a cuidar a los que amas, mientras te cuidas a ti mismo. Cuidémonos. Conducido por el doctor Carlos José Gómez.